El olor a combustible robado impregna el aire. Un camión cruza la frontera de Tamaulipas a Texas en la penumbra. En su tanque no hay diésel legítimo, sino oro negro, robado de los ductos de Pemex. En los callejones de Texas, en las gasolineras de California, en los puertos de Veracruz, el huachicol se ha convertido en algo más que un delito. Esto es Interruptor. Encendamos la nota. Este no es un caso aislado. Es el pulso de un negocio ilícito que, como un río subterráneo, conecta cárteles mexicanos con empresarios estadounidenses. Fíjense nada más. El huachicol, esa palabra que huele a gasolina y corrupción, ya no es solo un problema mexicano. Ha cruzado el río Bravo y las llamas de este incendio están lejos de apagarse. Vaya, es un virus que no pide pasaporte ni le interesa la visa. Pero ya se la saben. Primero, un poco de antecedentes. El germen de un negocio sucio. El término huachicol nació en México, derivado de huacho, un vocablo maya que significa ladrón. Desde los 2000, el robo de combustible de los ductos de petróleos mexicanos era un secreto a voces. Fíjense, en el 2018, el problema explotó. 14,900 tomas clandestinas reportadas, pérdidas de 60,000 millones de pesos, unos 3,000 millones de dólares. Esto cada año. Bueno, los cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Zetas olfatearon la oportunidad. ¿Por qué jugársela solo con drogas cuando el combustible era más fácil de mover y menos vigilado? Ahí les va. En Estados Unidos, el huachicol toma otra forma. No se trata solo de perforar ductos, sino de aprovechar la infraestructura legal. Fíjense, infraestructura legal. ¿Cuál? Desde el 2014, bandas organizadas usan tarjetas clonadas para comprar combustible en gasolineras, mientras otros roban directamente de tanques de almacenamiento. En el 2022, el alza de precios de la gasolina hasta $7 por galón en California disparó estos delitos. Pero eso no termina aquí. Vaya que esto está largo. Vamos a hablar del caso Arroyo Terminals, la farsa al descubierto. En abril del 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lanza una bomba. Arroyo Terminals, una empresa de Texas propiedad de la familia Jensen en Utah, es acusada de lavar 47 millones de dólares para el crimen organizado mexicano. ¿Dónde estás, Donald Trump? ¿Para dónde están viendo tus autoridades? El esquema es de película. Combustible robado de Pemex, bautizado como diésel negro, cruza la frontera. Bueno, pasta para un título de película. En Texas se procesa, se vende como legal y se reingresa a México como gasolina de baja calidad. ¿Para qué? Para evadir impuestos. El nombre de este juego, huachicol fiscal. Bueno, el FBI congeló cuentas y bienes por 300 millones de dólares a esta familia Jensen. La investigación apunta a nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que según la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ha convertido el huachicol en su actividad no narcótica más rentable. Miren, Iván Casarín Molina, alias El Tanque, y Alonso Guerrero Covarrubias, el 8, son los nombres en la mira. ¿Quiénes son? Bueno, son fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación, cercanos a Nemesio Ceguera, el capo del Cártel Jalisco Nueva Generación. El huachicol fiscal es un cáncer que no solo roba a Pemex, sino que financia el tráfico de FEN hacia Estados Unidos. Esto lo advierte Scott Bessent, secretario de Tesoro. Pero, ¿es solo un problema de carteles? Vamos a verlo. La complicidad de empresas estadounidenses y la laxitud en la frontera sugieren que el problema es más profundo. Bueno, en Estados Unidos el huachicol no necesita taladros ni túneles. En Los Ángeles, una red usaba camiones con tanques de 1,200 litros para acumular diésel, generando 7 millones de dólares al año. En Florida, 2 sujetos robaron 1,000 galones en un solo golpe. En Texas, una gasolinera perdió $20,000 en 12 robos.
Bueno, la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia, allá en Estados Unidos, reporta que el 25% de las gasolineras en el país han visto un aumento en robos desde el 2021. Ah, no, pero allá no hay problemas en Estados Unidos, ¿verdad? Patrañas. Los métodos son variados. Tarjetas clonadas, robo de tanques en gasolineras, incluso sifones en vehículos estacionados. Ahí les va. En 2014, una camioneta con combustible robado explotó en Miami. Nada más. En el 2022, un ladrón con 6.600 litros de diésel se estrelló tras una persecución, también en Estados Unidos. ¿Qué tan lejos puede escalar esto? Interesante la pregunta, ¿no? Los incidentes no son solo económicos, son un polvorín que van desatando una cosa, luego otra, y nos llevan a otra, pero las autoridades estadounidenses y Donald Trump no le interesan buscar en la raíz ni erradicar el problema. Más bien lo que le interesa es echarle la culpa a México. Pero bueno, el cártel de Jalisco Nueva Generación no actúa solo. Seamos claros y no seamos absurdos. En México, la Marina incautó millones de litros de combustible en puertos de Baja California, Sonora y Tamaulipas, y hay detenidos, pero no todos. De este lado de la frontera se está trabajando en detener a ellos. Y del otro lado, ¿qué están haciendo? Bueno, un post en X sugiere que la Fiscalía General de la República protege a alguien. Y honestamente, ni me consta, pero también lo dudo. Bueno, ¿a quién? El silencio es ensordecedor. No se habla de este tema. Y con todo respeto, no se habla en la mañanera, no se habla en las fiscalías, no se habla en ningún lado. ¿A quién están encubriendo? Preguntóme yo. Bueno, todo esto genera un impacto económico, nos guste o no, lo acepten o no, y sangra a dos naciones. En México, Pemex reportó 14.890 tomas clandestinas en el 2023, con pérdidas de 1.200 millones de dólares. En Estados Unidos, el mercado negro eleva los precios al consumidor. La NACS estima que los robos añaden hasta un 5% al costo de combustible en gasolineras afectadas allá en Estados Unidos. Bueno, ahí mismo, en California, donde los precios alcanzaron $7 por galón en el 2022, el impacto económico fue devastador. $1,050 en reembolsos por familia para paliar la crisis. Están metiendo lana a las familias, subsidiándolas. Ah, no, pero acá en México dijeron, ¿por qué subsidian a la gasolina? Eso es dinero tirado a la basura. Tanto que admiran a Estados Unidos y mírenlos, también están subsidiando. En fin, el huachicol no es solo un robo, es una economía paralela que distorsiona mercados y financia violencia. Esto lo dice Eduardo Ordóñez, consultor independiente. En México, el 90% de los casos quedan impunes. Desgraciadamente, aún no se reforma, aún no se cambia el Poder Judicial. Para allá vamos. En Estados Unidos, las sanciones y auditorías fiscales están dando resultados, pero no son suficientes y no atacan el problema ni a todas las disque empresas que viven del huachicol. Que no se haga tonto Donald Trump. En 2015, un ladrón en Texas recibió 50 años de prisión. ¿Es eso disuasión o solo un parche? Díganmelo ustedes. Bueno, sin lugar a duda, esto es un desafío binacional. O hay cooperación o hay complicidad. De cualquiera de los dos lados. ¿Qué va a pasar? Bueno, el huachicol transfronterizo exige acción conjunta, pero la desconfianza reina. México ha reducido el volumen de combustible robado en un 93% desde el 2018. No más, para que aprendan. Pero las tomas clandestinas subieron un 22% en el 2023. También, no se tienen que relajar, tienen que seguir combatiendo eso. Mientras tanto, Estados Unidos presiona con sanciones como las de septiembre del 2024 contra 26 empresas mexicanas. Sin embargo, la corrupción en ambos lados frena el progreso. En México se sospecha de Pemex y funcionarios. En Estados Unidos
Se sospecha de empresas como Arroyo Terminals que operaron durante años bajo un supuesto radar de auditorías y no sé qué tantas cosas, y al final eran los reyes del huachicol. Bueno, Canadá y Reino Unido ofrecen lecciones. Los sistemas robotizados de monitoreo de ductos y la tecnología de Atmos International han reducido el robo en un 76% en un año en el Reino Unido. México podría adoptar estas medidas, las debe adoptar. La voluntad política es el eslabón más importante aquí. Otra vez, ¿lo hará? Bueno, en conclusión, esto es un fuego que no sé cuándo se va a apagar. El huachicol ha cruzado la frontera como un virus, mutando de robos rudimentarios a una industria sofisticada. Arroyo Terminals y las sanciones al cártel Jalisco Nueva Generación son apenas el comienzo. Este negocio ilícito no solo sangra economías, financia el caos desde el FEN hasta la violencia. México y Estados Unidos están en una encrucijada. O unen fuerzas o seguirán siendo cómplices por omisión. La gasolina robada sigue fluyendo y con ella el poder de los cárteles. ¿Cuánto más podrán soportar ambos países antes de que el tanque se desborde? ¿Cuánto? Y la moraleja política en todo esto. En el juego del huachicol, todos pierden, menos los que llenan sus bolsillos con el combustible del crimen. Yo soy Roberto Becerra y esto fue Interruptor. Apaguemos la nota.